pero ya el nombre que Dios se identificó a la nación de Israel no lo pronunciaban. Pero eso ya es una mala fe que emana de los sacerdotes. Ya, listo. Entonces, se pierde el nombre. Listo, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa? Cuando los misioneros o enviados de Jesús salen a dar a conocer la buena noticia, ellos tienen que usar la mentalidad griega. Si eso sucediera hoy en nuestros días, tendrían que estar usando el inglés, por decir algo. Si fuera el francés, el francés. ¿Qué encontramos en la mentalidad anglosajona para decir el ungido? No es la palabra ungido la que no existía en griego, era la concepción de lo que para los israelitas significaba el enviado de Dios, ¿cierto? Que a su través podían conocer al Padre. No era tanto por el nombre. Entonces, en la mentalidad griega, esa palabra Christos era precisa la que ellos necesitaban, así como Pablo encontró entre tantos dioses al Dios desconocido y por ahí se les metió. En Roma. Ya. Entonces, en burla empezaron a llamarlos ellos los cristianos. Con J-R-I, cristianos. No había J en esa época. XR, póngale XR, cristianos. ¿Sí entiende? Entonces empezaron a llamarlos así más por el lado de burla y se fueron popularizando. ¿Quiénes se fueron popularizando con ese nombre? Los que venían de Judea, fueran levitas, fueran benjaminitas, fueran judíos, ¿sí? Que venían en el camino, formaban parte del camino, que era el grupo de los seguidores de Yeshua. Entonces ya se va conociendo fuera de las fronteras el famoso Cristo, lo que hoy pronunciamos nosotros como Cristo, ¿sí? Muchos judíos, entre ellos muchos levitas, muchos benjaminitas que siguieron a Yeshua, ¿sí? Fueron llamados entonces cristianos y ahí se popularizó el término cristianos. Eso caminó muy bien durante un tiempo, ¿ya? Hasta que ya vino el Imperio Romano, hizo todos los desbordes que hizo. Entonces ahora hay que acoplar este mensaje que sale de Judea para traerlo a las naciones y al mismo tiempo a los que llamaban judíos en la época que vivían fuera de Judea, ¿sí? Entonces había que llevar este mensaje y había que llevarlo en el idioma de la época, ¿de acuerdo? Entonces ahí es donde nosotros encontramos que se acuña el tal judaísmo, ¿ya? Pero eso judío mesiánico en la época ni existió. Se llamaban los cristianos, los cristianos. Los verdaderos cristianos de esos primeros años fueron judíos. Por levitas, eran judíos, levitas y benjaminitas, y obviamente todo aquel de las naciones que se iba sumando a esa visión, a esa visualización, a esa fe, ¿sí? Entonces ya estaban los dos grupos. Llegó un tiempo en que los seguidores de Jesús, de Yeshua, que procedían de Judea, vamos a generalizarlo, los judíos, llegó un momento en que ni eran para acá, ni eran para allá, porque ambos grupos los rechazaban. Los rechazaban los propiamente judíos que no aceptaron a Jesús, y los rechazaban los gentiles, ¿cierto? Que ya se diferenciaron. Entonces estos quedaron de pronto entre que no estamos ni aquí ni allá. Las persecuciones a muchos de los cristianos eran judíos seguidores de Jesús, ¿sí? Entonces la historia, pues, persecución a los cristianos, pero eso eran judíos. Entonces Pedro se lo llevó a los judíos y Pablo a los gentiles, pero eso no quiere decir que no le predicaba en las sinagogas. Ahí había de todo. Entonces ahí vemos más o menos la historia. Entonces, ¿qué viene? A partir de 1948, poco a poco vamos conociendo que hay judíos, otra vez queda globalizado el nombre todavía hasta el día de hoy,
que van aceptando a Yeshua, o ese Jesús que predican los gentiles, lo van aceptando, ¿cierto? Pero en la medida en que van aceptándolo, ¿de parte de quién? De los gentiles. Entonces los judíos, por decir de Argentina, que van conociendo de Jesús, lo conocen es por las iglesias cristianas. No por revelación. No, por las iglesias cristianas. Entonces empiezan a salir judíos, ¿sí?, e israelitas que van aceptando en Yeshua al Mesías. Pero cuando van creciendo, entonces se sienten que en las iglesias evangélicas, ¿sí?, son tenidos aparte con el cuentico aquel contaminante de que los judíos mataron a Jesús. Era otra época, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Aparte de eso, muchos de esos judíos que empezaron a llamarse mesiánicos por el Mesías, dijeron, nosotros, ¿por qué tenemos que seguir una iglesia evangélica? Abramos nuestra propia congregación, ¿cierto? Y la vamos a llamar sinagoga mesiánica, judío mesiánica. Entonces se acuñó otro nombre, sinagoga judío mesiánica, pero era para no andar mezclados con los que ahora son los gentiles. Entonces los mismos judíos mesiánicos ahora te empiezan con una diferencia, a sentirse diferentes, y en vez de entender que en Jesús, en Yeshua, en Mesías, en Christos, como lo llamen, no hay judío ni hay gentil, no hay mujer, no hay varón, no hay esclavo ni hay libre, porque todos somos uno en él, empiezan otra división más. Y aparte de eso empiezan ahora a judaizar al que va entrando. El cetro que fue, la Torá dejó de ser vigente delante del plan de Dios cuando Jesús hace un nuevo pacto. Y lo confirma la historia. En el año 70, soldados romanos destruyen el templo. No hay templo, no hay sacerdotes, no se puede cumplir con la Torá. Ya es un hecho que no. Los judíos mesiánicos tampoco la pueden cumplir. Es más, no deberían ni estar detrás de la Torá, porque ellos deberían estar detrás de Jesucristo, de Jesús, de Yeshua, no detrás de la Torá. Si no pueden cumplirse de un lado, mucho menos del otro. Ahora, si el judío mesiánico cree que va a cumplir con la Torá, él también está diciendo que está autorizado a apedrear a quién va a apedrear si lo encuentra fornicario. El judío, el que se cree judío mesiánico también está en un error. Se está volviendo a la ortodoxia, que ni siquiera es judía, porque debía ser de Leví, lo que administra la tribu de Leví, son las 613 ordenanzas. Entonces, ¿a dónde viene el llamado judío mesiánico a creer que va a observar la Torá si no puede tampoco apedrear a nadie? Entonces él cree que observa la Torá porque observa el Shabbat. ¿Ya? Porque observa las fiestas de Israel. ¿Sí? Pero si él fuera realmente observante de la Torá, ya habría acabado con todos los judíos homosexuales que hay por ahí, porque la Torá dice que un varón no se debe echar con otro varón. Y no lo hacen. Entonces no pueden cumplirla, es una mentira. Se están engañando también a sí mismos. Están buscando ser diferentes de los gentiles que creen en Jesús. Entonces, ¿qué pasa? Vienen a los rituales y vienen a la vestimenta exagerada de los ortodoxos, precisamente los judíos, por decirlo así, o israelitas, que se identifican como no aceptadores de Jesús precisamente por sus pintas negras, con gorritos, con cuchillides aquí, y con flecos, y con el talit, y con los tfilim, y la kipá, y eso. Entonces la gente de afuera, el gentil, que le llama la atención ese movimiento, se deja judaizar y se deja uniformar y cree ignorantemente que todos en Israel andan vestidos de negro y andan con las gorras y andan con los cachumbitos y andan con el manto y las trencitos y los flecos. No todo, pero hay bastante. Sí, pero de todos modos esos son los ortodoxos, pero no está llamado el judío a ser ortodoxo. El ortodoxo es porque quiere ser religioso y quiere ser eso, y él se inventa su espacio para ser diferente. Entonces la gente ignorante de afuera, los gentiles, creen que en Israel todo el mundo vive así, que todo el mundo anda de negro allá y que todo el mundo anda pegado a la Torá, y eso no es verdad. El 90% de los israelitas ni siquiera van a la sinagoga y visten más americanos y más libres y más de todo, ¿sí?
Pero entonces el gentil que le gusta el movimiento judío mesiánico porque el shofar y que porque las canciones hebreas y que porque todo eso es bonito, entonces se deja judaizar. El shofar es bien lindo. No, pero es que no es por lo lindo, entiende una cosa, uno no debe dejarse llevar por cosas que no son de carácter espiritual. Bien claro lo dijo. Yo no estoy de negro. No. No, esto no es. Vamos a lo serio. Estamos delante de algo que ustedes mismos tienen que entender, ¿sí? Que esto no es de Dios, estas cosas. Es más,